Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, pues ya estamos casi por concluir nuestra sesión. Somos el penúltimo equipo a presentar. Vamos a hablar de la praxis educativa. Los temas específicos que vamos a desarrollar son la aplicación, seguimiento y evaluación de la intervención educativa. Los integrantes de este equipo somos la maestra Rosario, la maestra Claudia, la maestra Adriana, su servidora Giselle Palomino, la maestra Edith y la maestra Jasmine. Para iniciar, vamos a continuar qué es la praxis educativa. Esta se traduce como acción o práctica, suele usarse en el ámbito profesional y académico para aludir al paso de la especulación en la práctica o en la relación dialéctica entre ambos conceptos. Esta se vincula con la palabra teoría, ya sea como oposición o como principio complementario de acuerdo a lo que es el pensamiento o el ámbito. La praxis puede entenderse de dos formas. La primera es como la materialización de la especulación teórica, por ejemplo, la praxis profesional, o como la práctica concreta de la vida histórica, que son las acciones, decisiones, movimientos, entre otros, a partir de la cual se genera la teoría. Esto es, en marco de la interpretación de la realidad que permita su transformación. En el primer caso, la praxis valida el conocimiento y en el segundo, la praxis genera el conocimiento, por lo que tiene acción transformadora en la vida del hombre de la sociedad. Y esto nos da una aproximación dentro de la filosofía a la praxis marxista. Cuando hablamos sobre lo que es la aplicación, hablamos sobre estrategias instruccionales que el docente aplica en el aula debido a que las estrategias instruccionales constituyen un conjunto de orientaciones, lo que son didácticas que señalan de forma clara e inequívoca los métodos, procedimientos, técnicas y recursos que puedan planificar el logro de todos y cada uno de los aprendizajes contemplados con los objetivos. Estas estrategias que se manejan instruccionales, pues indican las actividades, los ejercicios, problemas o cualquier tipo de experiencia por parte del docente o el alumno que se torne más efectivo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y que faciliten como tal la conducción de estos mismos. Para Díaz Pacheco, las estrategias instruccionales, como es esta aplicación, atienden al uso que pueden clasificarse como cognoscitivas, metacognoscitivas y didácticas. La primera es la que facilita la construcción, la aplicación, la validación del conocimiento con variedad de propósitos, tales como la solución de problemas, la exploración de conocimientos y en general la realización del acto mental. La siguiente es que especifican los pasos para supervisar, evaluar y mejorar cualquier pensamiento o acción que se esté ejecutando. Y por último, las secuencias didácticas, estas son como tal secuencias de actividades a realizar para organizar y conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, razón por la cual el docente al momento de planificar sus actividades debe considerar el tipo de estrategias que mejor se adapte a los objetivos y contenidos a tratar. A continuación, vamos a ver cuáles son las etapas para el seguimiento y evaluación de la intervención educativa. Estas, en primer lugar, pues son la introducción del proyecto, los referentes teóricos, el método, procedimiento, los resultados, las conclusiones y las referencias que pues reflejan precisamente la sistematización del conocimiento. Como primera etapa, vamos a ver los referentes teóricos, en el cual es la base en donde nosotros estamos sustentando nuestro proyecto. Dependiendo del modelo educativo, es el tipo de paradigma y la finalidad de evaluación que vamos a obtener. También es importante definir qué tipo de detección
o qué tipo de intervención vamos a tener, si vamos a hacer una detección inicial, una evaluación o una intervención educativa. También es importante definir cuáles son las aptitudes o cuáles son las características que vamos a evaluar y dependiendo de ello, nosotros vamos a determinar cómo vamos a realizar estas etapas. Después vamos a definir, por ejemplo, los criterios de pertinencia, coherencia, eficacia o relevancia. O también podemos nosotros clasificar esta primera referente teórico como de primer orden, segundo orden, definiendo, por ejemplo, si lo que queremos es evaluar algo técnico, analítico, sistémico, entre otras. Como segunda etapa, podemos visualizar el método. El método son las técnicas o instrumentos que vamos a utilizar para la recolección de datos. Para eso es muy importante que nosotros definamos o describamos quiénes son los participantes, porque en base a eso podemos nosotros aplicar, por ejemplo, un cuestionario abierto si lo vamos a hacer de manera personalizada, grupos focales si lo vamos a hacer en grupos colaborativos o en salones, por ejemplo, o hacer entrevistas semiestructuradas en donde nosotros ya tenemos una guía de las preguntas que vamos a realizar con un propósito definido. Con referente a los participantes, pues es importante definir si van a participar solamente maestros, alumnos o todo el personal educativo. En la tercera etapa vemos los procedimientos. El procedimiento nos dicta de qué manera nosotros vamos a aplicar y en qué secuencia vamos a realizar las actividades. Por ejemplo, primero podemos definir quiénes son nuestros participantes en el estudio, ubicarlos de tal manera que podamos clasificar y podamos determinar el instrumento de recolección de datos, en el cual, como ya comentamos, puede ser una entrevista o puede ser algún grupo focal, entre otros. Ya después que determinamos, construimos ese instrumento de recolección de datos en el cual vamos identificando cuáles son esas características o cualidades que vamos a estar evaluando. Y definimos de qué manera vamos a hacer ese análisis. ¿Lo vamos a hacer de manera estadística o nada más lo vamos a hacer de manera comparativa? Como siguiente etapa, podemos analizar o podemos visualizar la presentación de los resultados, en el cual nosotros podemos determinarlos ya sea en una tabla comparativa, ya sea en un diagrama, ¿sí? Entonces, es la manera en que nosotros vamos a presentar los resultados al público en base a nuestro estudio. Vamos a ver después las conclusiones y referencias, en el cual, ¿qué es lo que hacemos? Concluimos en base a nuestro proyecto original, ¿sí? Visualizamos en base a la metodología que nosotros nos propusimos, cómo fueron los resultados y ahí valorizamos y tomamos decisiones si funcionó o no funcionó. Y analizamos las referencias como sustento. Vamos a ver un ejemplo teórico acerca de una escuela, un caso práctico de una escuela en donde hicieron un análisis de unos jóvenes de estudiantes sobresalientes. En el documento ustedes pueden observar que como primera parte nos dan un resumen de todo el documento de lo que presenta, nos muestra la parte de los referentes teóricos en el cual ellos están sustentando en su proyecto, en qué se están basando, qué metodologías, nos proponen, por ejemplo, cuáles son las aptitudes que debe de tener el objeto de estudio y cómo los van a evaluar, cuáles son esos criterios, esas ponderaciones, generan su modelo de evaluación, realizan su instrumento y empiezan a recabar los datos. Después nos presentan nuestros resultados mediante una tabla comparativa en el cual ellos pueden clasificar de qué manera están los alumnos
en una escala ya predeterminada. Después nos muestran las conclusiones en base al trabajo, que si el modelo que están proponiendo realmente les funcionó o no, y nos presentan todas las referencias bibliográficas. Aquí les presentamos nosotros nuestras referencias de esta presentación. Muchísimas gracias. Y nos despedimos con la siguiente frase. La gente solo ve lo que está preparada para ver. Ralph Waldo Emerson. Muy buenas tardes y gracias por su atención.